Bienvenidos nuevamente a Creaciones Poliméricas. En el video tutorial de hoy vamos a hablar un poco sobre cómo pintar la arcilla polimérica. ¿Se puede pintar la arcilla? ¿Qué pinturas debería utilizar? Es una consulta que me han hecho llegar varios suscriptores y miembros del canal y que me pareció oportuno explayarnos un poco más. Si bien en el canal al comienzo yo había hecho un video sobre qué pinturas se pueden utilizar con arcilla polimérica, en este caso vamos a buscarnos específicamente a cómo trabajar con estas pinturas antes de hornear las piezas y después de hornear. En concreto vamos a trabajar sobre tres pinturas, que es pintura acrílica, arcilla líquida y también algunos consejos para utilizar con témpera. Esto les va a servir a ustedes para ver cómo pueden integrar estos elementos a sus trabajos de arcilla polimérica. Así que sin más, los voy a dejar con el tutorial, no sin antes recomendarles que si aún no están suscritos, se suscriban al canal, eso ayuda mucho para que siga creciendo la comunidad. También cualquier sugerencia o consulta que tengan sobre este o próximos videos, lo pueden dejar en la caja de los comentarios. Me gusta interactuar con la comunidad y todas sus consultas son bienvenidas. Así que sin más, los voy a dejar con el video, que lo disfruten. Bien, como les comentaba al comienzo del video, vamos a hablar un poco sobre pinturas y arcilla polimérica. La principal pregunta que me han hecho en los comentarios es: ¿se puede pintar la arcilla polimérica? Y la respuesta es sí. Vamos a comenzar con esa premisa. Se puede pintar la arcilla polimérica, pero en base a mi experiencia de haber trabajado con distintos materiales en distintas aplicaciones, no solamente en accesorios o joyería artesanal, también he trabajado con figuras de acción y pintarlos y demás. Hay que tener algunos elementos a tener en claro cuando trabajamos con distintas pinturas, ya sea acrílico, arcilla líquida, témperas, óleo, en fin. Esos serían como los grandes tópicos de pinturas que podemos hablar en este video. Lo importante es que, como les quiero dejar claro, sí se puede pintar. Ahora, tenemos que tener claro cómo proceder con las pinturas antes de hornear las piezas y cómo trabajar después de hornear las piezas. Y es por eso que en este video vamos a profundizar un poquito más al respecto. Así que primeramente vamos a trabajar con pinturas acrílicas. Bien, para trabajar con pinturas acrílicas yo aquí tengo dos ejemplos, pero es importante que tengamos claro esto. Cualquier pintura acrílica que ustedes encuentren en los centros comerciales, si no hacen pedidos a través de la tienda online, en fin, cualquier pintura acrílica que ustedes tengan acceso rápidamente les va a servir para trabajar con arcilla polimérica. No es necesario trabajar con una pintura en particular, porque a veces se le puede dar la impresión de que solo esa pintura es apta para trabajar con esto y no es tan acertado. Obviamente que la pintura acrílica no está pensada para trabajar con horno, no está pensada para trabajar con calor, pero si trabajamos de una manera particular con la arcilla polimérica vamos a poder obtener resultados óptimos sin que el material pueda dañarse en contacto con la pintura acrílica. Esta es una pintura que tiene una terminación satinada, es uruguaya, esta es la empresa. Pero bueno, es una accesoria. Es esta otra que viene en 20 mililitros, o sea, esto trae mucho más. Pero los colores en este caso es un gris neutro y un negro mate, bien oscuro. La realidad es que cuando trabajamos con pinturas acrílicas y hacemos algún tipo de trabajo en la superficie de la arcilla antes de cocinar, lo que tenemos que tener claro es que la pintura debe estar lo más seca posible antes de cocinar la pieza. Un ejemplo de ello, por ejemplo, cuando hacemos este tipo de estampados. Si nosotros trabajamos con un diseño que queremos estampar sobre una malla de serigrafía, como hicimos en el canal, que aquí les dejo el video para que puedan acceder, o hacemos piezas pequeñas, una vez que nosotros aplicamos el acrílico sobre la superficie, que obviamente la arcilla va a estar cruda, lo que debemos dejar es algún tiempo para que la arcilla por lo menos absorba un poco de la pintura y quede lo más seca posible. A veces tenemos que esperar según lo que nos diga el fabricante del acrílico, pero puede estar, si usamos muy poca cantidad, puede estar entre 30 a 45 minutos hasta 4 horas. Obviamente que dependiendo de la utilidad que hagamos. Pero como trabajamos con muy pocas cantidades es probable que seque más rápido y podamos trabajar en media hora, tener pronto para poder cocinar la pieza. Pero eso siempre tenemos que tener claro ese principio. Siempre que vayamos a trabajar con acrílico y vamos a poner la pieza en el horno, tenemos que asegurarnos que la pintura esté lo más seca posible. Esto, por ejemplo, cuando trabajamos con estampados. Por ejemplo, si queremos hacer algún tipo de pintura sobre nuestra arcilla, bien. Y acá me meto en el segundo punto, que es cuando trabajamos con acrílico y, por ejemplo, le queremos dar algún tipo de color. Muchas veces me han preguntado, pero si yo quiero darle color a la arcilla, por ejemplo, tenemos una arcilla de color blanco y le quiero dar un poco de teñirla, vamos a teñirla de algún color. Bueno, supongamos que vamos a utilizar acrílico rojo.
En estos casos yo siempre les recomiendo que cuando trabajen con acrílico también usen en pocas cantidades. ¿Por qué? Porque el acrílico, si bien va a ayudar a que podamos teñir la arcilla, tenemos dos cosas que tenemos que tener presentes. Una, el acrílico no va a hacer nunca que nosotros obtengamos sobre un color blanco, por ejemplo, el mismo tono de la pintura acrílica que estamos utilizando. Este es un rojo muy fuerte. Yo voy a poner una poquísima cantidad. Voy a utilizar para que ustedes vean. Sobre este trocito de blanco les voy a poner esa cantidad. Un poquitín allí. Voy a guardar de esta forma. Y lo que voy a hacer es, les voy a mostrar cómo hacer la tintura de una arcilla de color blanco. Obviamente que estamos mezclando, bien, lo que importancia es, yo estoy usando esto antes de que cocinar, o sea, estamos dándole un tipo de color a la arcilla. Pero es algo que yo quiero que ustedes vean, progresivamente estoy haciendo la mezcla, bien. Entonces el color se va a empezar a integrar sobre la arcilla, pero nunca voy a lograr que la arcilla quede con este color. Y es un poco lo que yo les decía de que hay que tener cuidado y no excedernos en la cantidad de trabajo de arcilla, no excedernos en la cantidad de acrílico que utilizamos con el material. Porque en realidad lo que va a hacer es que se va a saturar y en algún momento nos va a empezar a quedar sobrante del acrílico, que es algo que me ha pasado en algunas oportunidades cuando trataba de hacer algún tipo de tintura. Entonces, ¿qué es lo que nos va a pasar? Si el acrílico nos queda sobrante, es decir, que la arcilla se sature y no puede absorber más la pintura, lo que va a tratar es cuando lo pongamos en el horno que tal vez si se calienta demasiado, sí, el acrílico no ayude y puede ser que se nos quemen las piezas. Pero lo otro que le quiero decir es que cuando trabajamos de esta forma, vamos a lograr siempre tonalidades un poco más apagadas. Por ejemplo, sobre un blanco yo puse, vieron, esta poca cantidad y me quedó con un rosado. Bien, un rosado carmesí, es un rosado bastante suave. Por otro lado, si nosotros tratamos de poner más acrílico, la arcilla no lo va a poder absorber y es como les comentaba, va a llegar un momento en que cuando pongamos en el horno vamos a tener un sobrante de líquido que se va a secar, nos va a resecar la arcilla y potencialmente va a quedar, no va a ser útil para nuestras piezas y al mismo tiempo puede generarse que se nos queme en el horno. Esto es para ponerle un ejemplo que, como ven, el tono es mucho más apagado, pero de alguna manera, como les digo, nos puede servir si estamos haciendo algún tipo de trabajo de este tipo con acrílico. Este procedimiento que realizo es exactamente igual que si trabajáramos con arcilla líquida, que ahora vamos a explicar un poco más. Pero la diferencia es que en arcilla líquida, como se cocina en el horno, no tenemos tanto miedo porque se cocina igual que la arcilla en pasta. Entonces no vamos a tener el mismo riesgo que si estuviéramos trabajando con acrílico. El acrílico no está pensado para trabajar con horno, como les decía. Entonces tenemos que tener cuidado con esos elementos. Y un tercer elemento que a mí me gusta trabajar también es cuando trabajamos haciendo como un medio líquido, es decir, efecto piedra, como pueden ser estos dos ejemplos. Estos están hechos con pintura acrílica. Hay varios ejemplos que yo he utilizado en el canal que les voy a mostrar y les dejo acá también algún video de cómo hacer el tipo efecto piedra con arcilla polimérica. Muchas veces ustedes habrán visto que utilizan el acrílico para dar como ese veteado dentro de las piedras. Por ejemplo, si utilizan un color claro, el veteado que ustedes van a lograr va a ser en función de la pintura acrílica. Es importante que también tengan presente que cuando nosotros utilizamos la pintura acrílica como un medio líquido, como puede ser este, para integrar distintos trozos de arcilla, que ustedes habrán visto que nosotros hicimos que sobre una pieza acondicionada lo que hacemos es trocearla, bien, y de esa manera luego vamos a integrar con, vamos a hacerlo así como hacemos siempre en los videos, hacemos el troceado de la arcilla y luego trabajaríamos con acrílico, pasaríamos por la superficie e integraríamos de esta forma para que nos queden luego cuando hagamos la compresión y hagamos todo el proceso de unir y demás, bien, que tratamos de unir y que queden en el interior las hendiduras, nos van a quedar de este tipo. De nuevo, siempre tratar de que la arcilla, que el acrílico esté lo más seco posible. Y ahí es importante también que si ustedes tienen inseguridades y porque el acrílico se queda un poco ligero y que no permita unir, en esos casos también sépanlo que pueden utilizar adhesivo Sculpey, que es el que tienen acá, que es apto para horno, ponen poquitas cantidades y lo que les va a permitir a ustedes desintegrar todo mucho más, en el caso que quieran trabajar con ese tipo de efectos piedras antes de cocinar las piezas. Por otro lado, como para pintar las piezas posterior a cocinar en el acrílico, bueno, simplemente vamos a utilizar un pincel en este caso sería un punta fina, sería mejor, bueno, dependiendo del diseño que ustedes realicen.
Pero es importante que tengan presente que después que la arcilla está cocinada, ustedes van a encontrar un plástico, como un plástico resbaloso. Entonces tenemos que tener mucho cuidado cuando estamos trabajando, si después que la arcilla está cocinada, para que la pintura, poner pocas cantidades y ir corrigiendo para que no se nos resbale sobre la superficie y se nos deforme el diseño. Y por último, ¿cómo hacemos para proteger detalles que hayamos hecho y utilizando detalles que hayamos realizado con pintura? Bueno, pueden utilizar cualquier tipo de esmalte. De hecho, el esmalte Sculpey para mí es fundamental porque se puede aplicar después que la pintura esté seca, se aplica una capa y genera una protección para evitar que la pintura salga fácilmente con el roce diario, obviamente dependiendo de lo que ustedes estén haciendo, pero fundamentalmente permite hacer como una protección sobre los detalles que ustedes realizan. Pueden utilizar, si quieren, también el esmalte que hicimos en el canal, que son una parte de alcohol y una parte de silicona líquida. Les puede ser como ayuda, les dejo también el link aquí, para que ustedes puedan aplicarlo si quieren hacer un esmalte rápido y de protección y de sellado de la pieza. También una cosa que es importante, si ustedes están trabajando con figuras de acción o pequeños detalles y utilizan este tipo de arcilla, que muchas veces es color piel occidental o beige, como para poder hacer los detalles de las figuras y demás, algo así, por ejemplo, que ustedes puedan estar trabajando sobre un molde y luego lo quieran pintar perfectamente con acrílico después que la figura ya está seca, pueden pintar tranquilamente en la superficie y van a quedar muy bien las piezas. Ahora vamos a pasar a explicar brevemente cómo trabajar con pinturas, con arcilla líquida como pintura. Pues bien, cuando trabajamos con arcilla líquida como pintura, es un poco parecido al procedimiento que hacemos con el acrílico. La diferencia es que, como saben, esta pintura solamente se puede accionar si nosotros cocinamos la pieza. Entonces, teniendo un pequeño pedazo, nosotros lo que hacemos allí, lo tengo acondicionado, y supongamos que quiero darle tinta con arcilla líquida. Lo que voy a hacer es poner una poca cantidad, en este caso estoy usando un verde perla pavo real, bien, y lo que hago suavemente es ir integrando el color sobre la pieza de arcilla. Igualmente, como pasa con la pintura acrílica, la arcilla va a empezar a absorber, pero nunca va a dejar del mismo color, o sea, no lo va a dejar el tono puro. Va a tener un tono medianamente... pongo un poquito más para corregir, porque me faltó poner, pero de esta manera lo que voy haciendo es organizando todo y que se vaya integrando los colores de tal manera que me vaya dando la tonalidad de la arcilla. Bien, de esta manera trabajaríamos igualmente, los tonos van a quedar un poco pasteles. Bien, la forma de integrar los colores es, como ven, similar, simplemente que tampoco vamos a tener que buscar que la arcilla quede muy dura, no se va a endurecer demasiado. Simplemente lo que vamos a empezar a lograr es que los tonos empiecen a quedar un poco más claros. Y a ustedes también les puede servir así para trabajar muy parecido con el acrílico. Lo pueden pintar, pero como les digo, es mucho más seguro a veces utilizar este tipo de pinturas si los pueden conseguir, porque como van a cocinarse igual que el horno, no van a tener ningún problema y cuando retiren las piezas les va a quedar el diseño impreso en la pieza. Funcionaría de todas maneras, hay varios ejemplos que hemos hecho en el canal, les dejo algunos videos en la descripción, como para que ustedes vean cómo utilizamos la arcilla líquida con el mismo efecto piedra. Como les dije, a veces es mucho mejor porque lo que generamos es que se vayan integrando los colores al mismo tiempo que la arcilla se cocina, entonces no tenemos que tener ningún problema y no deberíamos esperar que la pintura esta se seque porque solo se seca en el horno. Entonces perfectamente terminamos el diseño y procedemos a cocinar la pieza. Cuando trabajamos con témperas, lo que tenemos que tener claro son dos elementos. Esta témpera podría funcionar igual que el acrílico, pero yo recomiendo que siempre lo utilicen después que la pieza esté cocinada, simplemente para tener un poco de control sobre las figuras y que no tengamos el problema de que cuando está en el horno se nos ablande un poco y se nos escape de la arcilla. Así que bueno, espero que el tutorial les haya servido. La idea era era mostrarles cómo se mezclaban los colores, cómo utilizar los acrílicos, saber cómo se pueden pintar y lo más importante, que ustedes tengan algunos elementos claves para trabajar con pinturas en arcilla polimérica. Para mí es importante tener esto presente, más que nada para que ustedes, si están comenzando, ya puedan ir sacándose esos miedos de alguna manera e ir logrando los detalles que quieran con el material. Bien, así que nada, les voy a dejar también un artículo que hay en el blog donde habla un poco de cómo pintar la arcilla polimérica, que me parece que es interesante que lo puedan revisar. Y obviamente espero que les haya gustado el tutorial. Cualquier consulta y sugerencia la pueden dejar en la caja de los comentarios. Me gusta interactuar con la comunidad y
Todas sus consultas y sugerencias para próximos videos son bienvenidas. Y también, obviamente, que si les gustó el video, ayuda mucho dejándole un me gusta. Así que sin más, nos vemos en el próximo tutorial y nos estamos viendo. Chau, chau.